¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrega de Gobierno Abierto, este espacio en el que aprovechamos para hablarles de participación ciudadana, también transparencia y rendición de cuentas de la administración pública. Hay que recordar que esto forma parte de un compromiso asumido por el Estado paraguayo en el marco de la Alianza del Gobierno Abierto, de la cual está integrado también Paraguay junto con otros 60 países. El desarrollo de este programa en Paraguay cuenta con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y también de la ONG SEANSO. Bueno, el tema de esta tarde muy importante: ¿existen o no avances en el tema de reducción de la pobreza? Vamos a hablar con el ministro José Molinas y también con miembros del equipo nacional de Estrategia País. Justamente para introducir el tema a nuestro programa vamos a hablarles justamente de la situación actual de la pobreza en nuestro país. De acuerdo a los datos elaborados por la encuesta permanente de hogares, la pobreza extrema y la pobreza total han alcanzado su nivel más bajo en el país, desde que se lo registra en 1997, cerrando el año anterior en niveles de 9,97% y 22,24% respectivamente. Si bien los datos son alentadores, son difíciles de festejarlos, dado que todavía persisten 687.000 compatriotas que están en situación de pobreza extrema. El gobierno impulsa el combate a la pobreza como una causa nacional y convoca a todos los niveles del gobierno, el sector privado y la sociedad civil a aunar esfuerzos. Es por ello que dentro del segundo plan de gobierno abierto se establecieron, entre otros compromisos, la conformación de 50 consejos de desarrollo municipal, donde diferentes sectores de la sociedad hoy pueden participativamente consensuar, monitorear y colaborar en la ejecución de sus planes de desarrollo. Además, la disponibilidad de un tablero ciudadano, de manera a monitorear el Programa Nacional de Reducción de la Pobreza, Sembrando Oportunidades. Ya empezamos con el desarrollo de nuestro principal tema, que es: ¿existen o no avances en el tema de la pobreza? Justamente sobre el tema vamos a hablar con el ministro de Planificación, el señor José Molinas. Ministro, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido a Gobierno Abierto. Bueno, el tema central de la pobreza: ¿existen o no avances? Hace poco tiempo justamente usted daba este informe sobre los últimos números. ¿Cuáles son justamente estas cifras más resaltantes en torno a la pobreza en Paraguay? Sí, el miércoles 4 de mayo dimos a conocer los números de medición de pobreza del año 2015. Y los mensajes, yo al menos los interpreto como dos grandes mensajes. El primero es un mensaje de urgencia. Tenemos en Paraguay 687.000 personas en situación de pobreza extrema. La pobreza extrema no es otra cosa que el hambre y la malnutrición, porque se mide de acuerdo a la incapacidad de comprar la canasta básica de alimentos que permitirían una alimentación adecuada. Hay 687.000, de los cuales casi 500.000, 494.000, están en el sector rural. Un sector rural que produce alimentos para alimentar a 60 millones de habitantes, que está entre los primeros productores de soja a nivel mundial y de carne a nivel mundial. Y en el vecindario tenemos este grupo de casi 500.000 compatriotas que están en situación de hambre y de malnutrición. Ese es un mensaje, un primer mensaje que nos llama a la acción y a una acción urgente. No es posible que en un país de tanta riqueza para producir alimentos tengamos esta situación con casi 500.000 compatriotas en el área rural y 193.000 en el área urbana. El segundo mensaje es un mensaje más esperanzador, que nos dice que como sociedad estamos encontrando el camino, porque si bien estas 687.000 personas representan un poco menos del 10% de la población, hace apenas 4 años representaban el 18%, hace 3 años representaban el 14% y ahora representan menos del 10%. Entonces quiere decir que como sociedad encontramos el camino, y si mezclamos los dos, encontramos el camino y una situación de urgencia, el mensaje claro y la síntesis es que tenemos que irnos más rápido por la dirección en que estamos transitando. Y la única forma de irnos más rápido es trabajar entre todos. Ya, justamente hacer un poco esa diferenciación, ministro. Pobreza y pobreza extrema. Se sabe que los pobres extremos son los que realmente, lamentablemente, no tienen ni siquiera posibilidad de obtener recursos para el pan diario, digamos. ¿Qué otros elementos ustedes encuentran como características de este tipo de población? Bueno, son poblaciones que tienen tamaños de familias más numerosas, escolaridad, menor nivel de escolaridad. En muchos casos hay personas con discapacidad, personas con enfermedad. En cuanto a la producción rural, utilizan técnicas productivas de hace siglos,
con un desfase tecnológico de mucho tiempo, a veces 400 siglos de atraso al cultivar solamente con la azada. Entonces, son algunas de las características. Y me gustaría también comentarte cuáles son las estrategias que estamos teniendo. El programa Sembrando Oportunidades, que es un programa que aglutina el trabajo coordinado de 23 instituciones, organiza sus acciones a través de 7 elementos. El primero de ellos es precisamente que trabajemos todos juntos. Creemos que la reducción de la pobreza es una responsabilidad de cada paraguayo y cada paraguaya, y por eso insistimos mucho en la coordinación interinstitucional, la coordinación entre niveles de gobierno y la coordinación con el sector privado y la sociedad civil. El primer elemento estratégico es trabajar todos juntos. El segundo elemento es identifiquemos quiénes son los que más necesitan para poder apoyarlos mejor. Y en esta dirección hemos salido a identificar en el área rural, con énfasis en el área rural, donde se concentra más del 70% de la pobreza extrema, y visitamos desde el 2013 hasta ahora 250.000 hogares. De esos 250.000 hogares, 32.000 hogares están en situación de pobreza extrema, y ellos son nuestros hogares prioritarios para apoyarlos. Y hay otros 45.000 hogares en pobreza moderada que vienen en segunda prioridad. El tercer elemento es, una vez que los identificamos, tenemos que conectarlos con servicios sociales de calidad. Si no están enrolados en el programa Tecopona y tienen niños, se lo tienen que enrolar. Si hay adultos mayores, se le tiene que dar la pensión alimentaria a adultos mayores. Pero también monitorear y garantizar el acceso a salud, a educación, a agua potable, a saneamiento adecuado, a electricidad y a vivienda digna. Eso ayuda mucho y es el piso para iniciar el proceso de salir de la pobreza. Pero el cuarto elemento se enfoca en el apoyo productivo. La canasta básica de alimentos sale de 10.000 guaraníes por día, por persona. Si hay 6 personas en ese hogar, se necesita 60.000 guaraníes por día. En un mes son 1.800.000. Los programas de transferencia monetaria ayudan, pero no son suficientes. Tecopona tiene en promedio 250.000 guaraníes y adultos mayores 450.000. Si el objetivo es 1.800.000, se necesita más ingreso. ¿De dónde viene el ingreso? Principalmente vienen del trabajo de estas familias. Entonces, la capacitación laboral, la asistencia técnica y la conexión con cadenas de valor inclusiva, donde el sector privado tiene mucho que aportar, es un elemento muy importante. El quinto elemento es el acompañamiento integral de las familias. Estas familias necesitan ser motivadas, necesitan entrenamiento en participación, en negociación cooperativa, necesitan entrenamiento para que hagan su plan de vida y se vayan motivando, vean a dónde quieren llegar, cuáles son sus sueños, dónde están ahora y una estrategia clara, familia por familia, de cómo van a salir. Ese es el quinto elemento y se lo está haciendo un acompañamiento con algunas familias que se va a extender a todas las familias en situación de pobreza extrema, con jóvenes que están comprometidos con el cambio de su comunidad y lo visitan por lo menos cada 15 días con un programa bien estructurado que lo hacen la promoción con una tableta y una aplicación electrónica. El sexto elemento es el trabajo territorial. Hay que identificar los desafíos y las oportunidades del entorno, trabajar con los líderes locales, con el intendente, con la sociedad civil, con el sector privado, a través de consejos de desarrollo municipal, con voluntarios que traten de conectar los servicios, de tal manera que puedan capturar las oportunidades que el territorio ofrece. Y el último elemento, el séptimo, básicamente es tener un buen sistema de monitoreo de la gestión pública para garantizar que las acciones públicas le lleguen en el momento oportuno y al lugar oportuno. Por eso los sistemas de monitoreo de los funcionarios públicos y el tablero de control presidencial cumplen un rol importante en la estrategia de Sembrando. Justamente, ministro, queremos que nos hable un poco de este tema del consejo que se conforma en comunidad. ¿Qué dice la gente? ¿Quiere integrarse? ¿Resulta fácil la integración y el resultado más que nada? Sí, los consejos de desarrollo municipal han dado muy buenos resultados en casos aislados. Uno de los objetivos de nuestro plan de acción de gobierno abierto es tener por lo menos 50 consejos establecidos. Entonces, como sabíamos que iba a haber cambio de administración municipal, esperamos que asuman las nuevas autoridades y con ellos se empezó a trabajar en sus planes de acción
de corto plazo en sus planes estratégicos de desarrollo sostenible y trabajar en forma participativa y conformar un consejo de desarrollo municipal con autoridades locales electas, pero también con representantes de la sociedad civil y del sector privado, que emula un poco una experiencia a nivel nacional del equipo nacional de estrategia país, llevarlo a un nivel local, que sean los custodios y los promotores de planes de acción con las prioridades locales que lógicamente tienen que incluir reducción de pobreza extrema, crecimiento económico inclusivo, que son dos pilares importantes dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Desde diciembre hasta ahora se han conformado más de 50 consejos y se continúan conformando. Hay mucho dinamismo, están elaborando sus planes y creemos que esto puede permitir ese trabajo coordinado a nivel territorial, cuyos resultados lo vamos a ver tanto en reducción de pobreza como en crecimiento económico inclusivo en el territorio. Ya muchas veces uno escucha, ministro, el sector privado se integra, pero la gran pregunta es ¿cómo se integra? ¿Qué acciones concretas está haciendo hoy el sector privado para ser parte de estos consejos locales? Sí. Yo quisiera ponerte el ejemplo a nivel nacional, que después va a tener una implicancia local. El año pasado, en el mes de septiembre, se conforma el Consejo Público-Privado para la Reducción de la Pobreza Extrema. Este consejo, formado por 8 miembros del sector público y 8 miembros del sector privado, ha tenido tal dinamismo que los miembros del sector privado decidieron reunirse cada semana. Todos los martes de 5 a 7 se reúnen y de 8 ya están cerca de 20 representantes de gremios, representantes de federaciones, que no hacen otra cosa que identificar productos o cadenas de valor inclusiva y establecer creativamente acciones que puedan incluirle a estas familias en procesos productivos inclusivos y sostenibles. Uno de los elementos más emblemáticos que están lanzando es identificaron un producto no tradicional, la producción de manzanilla. Consiguieron un mercado asegurado que pague un buen precio. Movilizaron los recursos, movilizaron la logística y están trabajando con un piloto de 700 familias y con un fideicomiso que se lo hace con un banco que va a tener un buen sistema contable y transparente. Si ese mecanismo, si esa apuesta que está haciendo el sector privado para incluir a estas 700 familias en situación de pobreza extrema funciona, va a abrir un camino con una metodología para trabajar con muchos más rubros y con muchas más familias. Y esa creatividad ha venido del sector privado, ese dinamismo ha venido del sector privado y esa iniciativa de identificar canales promisorios de cadenas de valor inclusivo ha venido también del sector privado. Esa misma experiencia a nivel nacional se va a ir dando también a nivel local, pero es un proceso donde a nivel nacional se genera una experiencia piloto de la estrategia y después se va a diseminar qué ha funcionado y qué no ha funcionado también a nivel local. Ya volviendo un poco al tema de la transparencia, ministro, el tema de la participación ciudadana, ¿cómo funciona y en qué consiste principalmente el tablero presidencial y también el reporte ciudadano? Sí, el tablero de control presidencial surge a partir de que el presidente nos dice al inicio del 2014, hay muchas acciones para la reducción de pobreza. Yo quiero tener una visión clara de qué está funcionando y qué no está funcionando y dónde está funcionando para que podamos ir a verificar. Y nos decía en ese momento, hoy tengo el parabrisas embarrado, quiero tener claridad de qué se está haciendo, dónde se está haciendo y cómo se está haciendo. Y empezamos a trabajar con estas 23 instituciones de cuáles iban a ser las acciones prioritarias para contribuir a la reducción de pobreza, cuándo iban a ser y dónde lo iban a hacer, inclusive a nivel de departamento y de municipio. Y a partir de eso se empieza a comparar lo planificado con lo realizado. Y se hacen también estrategias de monitoreo de campo aleatoria. Eso se le presenta al presidente cada mes, se discute con todas las instituciones y ha sido un mecanismo de orientación y de mayor eficiencia. Lo segundo que nos dice el presidente es, este tablero quiero que se lo haga público. Y a partir del año pasado, a partir del mes de julio, se informan de este tablero a toda la ciudadanía poniéndole en la página web de la Secretaría Técnica de Planificación. Ya, bueno, y por último, ministro, brevemente, en cuanto a avances de la pobreza, justamente hubo muchas familias beneficiadas con estos programas. ¿Qué dice la gente? ¿Qué se siente, digamos, ver de cerca ese avance de las familias, que de repente los niños ya tienen cómo ir a la escuela, cómo seguir estudiando, cómo tener una comida segura en el día? ¿Esos avances cómo se evalúan? Mientras que haya pobres extremos en el país, hay avances, pero es muy difícil festejar estos avances.
Es como que estamos presenciando un naufragio, le podemos salvar cada vez más personas, pero hay otras personas que se ahogan. Entonces es difícil poder celebrar logros de personas salvadas cuando tenemos la realidad tan patente de personas que se han ahogado. Es el mismo caso de la situación de pobreza. Puede haber menos pobres, pero todavía tenemos 687.000 compatriotas en situación de hambre y malnutrición. Entonces, mientras no erradiquemos este mal, todos los avances que estamos haciendo no va a ser suficiente. Todavía queda mucho por hacer entonces. Todavía queda mucho por hacer y lo tenemos que hacer entre todos y en forma coordinada y hacer también de todo. Ya, muchas gracias entonces José Molina, el ministro de Planificación, por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, Juan. Bueno, enseguida, el segundo bloque, vamos a hablarles también de los avances desde el Equipo Nacional de Estrategia País. Ya volvemos. Bienvenidos nuevamente, bueno, ya estamos en nuestro segundo bloque de Gobierno Abierto. En este espacio vamos a estar hablando con miembros del Equipo Nacional de Estrategia País. Damos la bienvenida a la señora Ana Lucy Porro y también al señor Ángel Jiménez. Maite hijo le beba de una Juan a mañana de Paraguay TV o esa gina pemora. Doña Lucy. Buenas tardes realmente para todos y un placer estar en este programa de Gobierno Abierto. Bueno, justamente para conocer cómo trabaja el Equipo Nacional de Estrategia País, vamos a ver un material especial al respecto. Para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía se necesita de un trabajo coordinado de diferentes sectores de la sociedad. El Equipo Nacional de Estrategia País es una iniciativa multisectorial que promueve el consenso de modo a colaborar en la generación y la ejecución de políticas públicas de Estado. El equipo está integrado por 42 personas provenientes de diversos sectores: campesino, sindical, empresarial, cultural, académico, pueblos originarios, entre otros. Se busca promover el diálogo social con propuestas de lineamientos estratégicos y metas prioritarias para avanzar hacia un desarrollo inclusivo, sostenido y sustentable, con énfasis en la superación de la pobreza y la pobreza extrema. Su institucionalización como órgano consultivo y asesor del Poder Ejecutivo formó parte de los compromisos asumidos en materia de participación ciudadana en el segundo plan del Gobierno Abierto en Paraguay. Bueno, seguimos aquí con los miembros del Equipo Nacional de Estrategia País para hacerles las consultas más que nada sobre los avances y cómo ven el tema de la pobreza, si tenemos más o no paraguayos en esta situación. Doña Ana Lucy, ¿tuvieron ustedes la oportunidad de recorrer el país, de verificar a las personas que fueron beneficiarias de estos programas como Sembrando Oportunidades? ¿Cómo vieron justamente la situación en que se encuentran? Realmente me ha tocado la oportunidad de visitar son 12 familias realmente en distancias muy significativas, entre 5 kilómetros, 3 kilómetros una de otra realmente. Le puedo decir que para mí una gran satisfacción poder llegar a esas casas. Nos recibían con los brazos abiertos, felices de que alguien representativo de un grupo de la sociedad y también del gobierno se acercase a ellos, cuando que antes nunca había sucedido eso en sus comunidades realmente. Y más, contar que ellos te cuenten que hoy con todo este programa de Tecoporá, ellos pueden hoy dejar de pensar en el problema de cómo conseguir la comida al día de hoy. Pueden estar con la pancita llena, como se puede decir, y realmente poder pensar en un mañana, en un futuro, qué hacer, cómo desarrollar, cómo crecer y cómo usar la potencialidad que tiene dentro de su propio terreno, ¿verdad? Dentro de su propia, una hectárea o dos, cómo puede potencializar sus vacas, sus pequeños animalitos que tienen en la zona, ¿verdad? Entonces, o sus cultivos. Entonces, eso me dio una satisfacción muy grande. Y poder ver también cómo no solamente reciben el beneficio de Tecoporá y también adultos mayores reciben un beneficio económico que es muy poco realmente, pero sí palía lo que es el día a día realmente en una familia. Y no pueden crecer ni pensar en un mañana al no tener un futuro de educación, de salud y de alimentación, ¿verdad? Un poco eso, realmente. Bueno, hay que decir también que estas familias pasan por estas necesidades desde hace varias décadas, incluso con muy poca atención de los gobiernos que se tuvieron aquí. No es así, don Ángel Jiménez. Cuéntanos un poco, ¿qué dice la gente cuando se ve beneficiada con estos programas?
Efectivamente, el Equipo Nacional de Estrategia País Nigo desde que Oñe Perú, o ya de que la seguridad alimentaria de su pueblo o del pueblo es fundamental, que nos vamos a enseñar a pensar dentro de 20, 25 años ya de población mucho más lúcida, mucho más inteligente, mucho más desarrollado su cerebro. Porque Yarecó es población extremadamente pobre y no porque hoy más ocabe, sino que sirve más boinio no recibir la alimentación necesaria que tomamos a una CBT mitad y sano y robusto, ahora como el cerebro y que tú ya oye desarrollar y que tomamos a repetir dentro de 20 años el ciudadano entender a los japoneses. Por la causa ni la educación, ni el trabajo, ni los otros sectores de desarrollo los humanos, de que tú de guapo y tereí, porque peñan de sirve pemaoí, imaginan, más de 600.000 personas no recojo una gente con ella, ¿ves? Hoy puedo poner de que Itayura, una cetagina, donde como la capacidad de desarrollado en forma. Japear el caos desde un principio del ENED o proponer a los gobiernos, ya sea la hojasada, cueja, cuanga, hoy atender a la seguridad alimentaria de su pueblo. Va a echar ya pota, upeará la Secretaría Técnica de Planificación, OJK, como hay número, uno a uno, jera y apellido, donde hay cédula, donde hay cédula. Ya por el trabajo de campo, autopá, pedir cantidad determinada de que realmente hoy en extrema pobreza. Otro ahí en pobreza moderada, otro mío falta ahí o que pucuma antes allá o allí más la pobreza. No, justamente en Nebo recoge cada equipo, ya más allá para página web. En el POI o luchar específicamente contra la pobreza o la pobreza extrema, o en educación, o en salud, o en medio ambiente, distintos sectores hoy en día porque la de Rembiapó como país ningo y diverso ya y la PTI la gente entre ella tendrá. Pero pues en Bajía hay que poner que es la más vulnerable, la iba a idear por aupear de net o proponer a los gobiernos voy a atender a un sector europeo. Aupear sembrando oportunidades ya pueden a través de la Secretaría Técnica de Planificación, la gente hoy en Guajeja, en el campo, oye la jaso cuaco etapa es apetir mendigo, sino que ahora coja derecho dignamente hoy desarrollado, aupear de muy lugar. Daikatu Beima o pescajina de carna Beima, porque el niño venían de ya hoy no le des pescado, sino enséñale a pescar. Exactamente. Pero la de carna Beima ya no pescamos a Beima, ya Beima desanimado ya eso. Ya se pesamos antes más, ya me catu Beima va a desarrollar. Apear alentar que tomamos eso, apearlo y ya vaina dentro de sembrando oportunidades. Bueno, y está bien el avance que tú ya pero también muchas cosas todavía faltan por hacer en este tema de avanzar en la pobreza, ¿no? ¿Qué se recomienda desde el Equipo Nacional de Estrategia País? Realmente, el Equipo Nacional de Estrategia País está constituido por varios sectores de la sociedad. Estamos, por ejemplo, divididos en sector que es la parte que es empresarial, a la cual pertenezco, está la parte, digamos, cultural y científico, y luego está la parte social realmente. Y la empresarial y cooperativo. Esa diversidad también hace de que en cada planteamiento, de cada situación que se presentan o que estamos visualizando a través de la Secretaría, el trabajo que está haciendo la Secretaría Técnica, nos ayuda a aportar cada uno un granito de arena en esa construcción de disminuir el número de pobreza en Paraguay. Entonces, yo creo que eso es muy importante y que más años, personas o poblaciones que fueron olvidados por varios siglos, digamos, ya luego, porque no sigamos, hablemos de años y años olvidados, de repente hoy pueden con estos instructores que los visitan, volver a soñar y tener el alimento del día a día y permitirle eso, volver a soñar en un mañana, digamos, que pudiera crear. Una vez nos decía, si yo tuviera una máquina de coser, decía la señora, yo ya coso a mano para todos mis vecinos. Si yo tengo una máquina de coser, puedo juntarme y hacer mucho más ropa, podía tener mayor ingreso y poder armar una especie de cooperativa entre todas las señoras de mi barrio y coser, dice, tal vez a otra escala.
O sea, lo que podría llegar a ser entonces insertarlo a ese sector productivo mediante también la presencia de empresarios y también la presencia, digamos, del Estado, que garantice que eso se pudiera dar, ¿verdad? Que su producción sea comprada, tenga un mercado que realmente le dé a precios que pudiera ayudarle a su crecimiento y que pudieran ser inclusivo ese crecimiento realmente. Te queda todavía mucho por hacer. Doña Ana Lucy, muchas gracias. Don Ángel, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Nosotros ya, bueno, realmente. Con esto llegamos al punto final de nuestro programa de hoy. Agradecemos a la señora Ana Lucy y al señor Ángel por acompañarnos esta tarde. Al contrario, nosotros le agradecemos a ustedes por poder permitirnos transmitir toda esta experiencia tan buena, realmente, y esta contribución que estamos haciendo a partir del ENEP y la Secretaría Técnica. Ya, don Ángel, también muchas gracias, así que bueno. Se ahí, se ahuyen y que tú eres de Paraguay, vive, no más, de la Pisacuela, Roga, Peñamón, porque yo vaya, pues, en Namboria, juguete y oñare. Bueno, los esperamos a todos el próximo viernes a las 5:30 de la tarde por Paraguay TV HD. Buenas tardes.